democracia nos permite opinar con libertad. Defenderla es nuestra responsabilidad. Seguimos presentando la revista informativa Democracia. 8:5. Señor ministro, como siempre, somos anfitriones distinguidos con su generosa comparecencia. En momentos en que, ahora sí con todo lo literal que debe complementar un ordenamiento de las telecomunicaciones de nuestro país, tenemos la ley, tiene connotación orgánica, es una ley estructural, inamovible, con muchísimas garantías en términos de vigencia y de respeto por parte de la ciudadanía, de este cuarto de hora político, administrativo y del que venga. Perdone por referirme de esa manera. El otro asunto es que acaban de expedir ustedes este reglamento. Un reglamento jamás puede estar en contra de la ley. Esto es una firme decisión de la jurisprudencia universal en todas las épocas y en todos los tiempos. Aludo esto porque la queja de un ciudadano muy conocido, Juan Carlos Solines, distinguido abogado, un expertise en estas materias, asesor a nivel internacional, y el señor ministro que no se queda atrás. Entonces, creo que vamos a tener con su comparecencia dos versiones del momento por el que está atravesando el país en materia de telecomunicaciones. Con estas leyes en términos generales, ¿qué puede avanzar en el Ecuador antes de irnos al conflicto que nos ha convocado este momento? Ministro, buenos días, tenga la gentileza, preséntenos el reglamento. Es muy importante que conozca la ciudadanía. Muy buenos días, Gonzalo, buenos días a la audiencia. Bueno. Un feliz año también deseándole a usted y a la teleaudiencia. Creo que efectivamente esta ley que se emitió el año pasado, en febrero del año pasado, es una ley innovadora en muchos sentidos. La otra vez comentábamos sobre muchos, bondades que tiene esta ley. Uh-huh. Recordemos que la anterior ley de telecomunicaciones databa del año 92. En el año 92 ni siquiera existía telefonía móvil, que hoy día que es la forma más común de comunicarnos. La tecnología era incipiente. No había el internet realmente no había llegado al país siquiera, entonces estamos hablando de un momento diferente del estado de arte de la tecnología. Hoy las cosas, sabemos, son diferentes. Hoy existe una dinámica mucho más rápida en las comunicaciones, las telecomunicaciones, y creo que la ley recoge mucho de eso, ¿no? Es decir, la ley recoge precisamente una regulación por servicios y por redes, uh-huh. ¿Sí? Y cuando hablamos de redes, no hablamos de redes sociales, que quizás es lo que la mayoría de gente entiende, ¿no? Se ha hecho un símil entre cuando uno habla de redes, prácticamente se entiende que es de redes sociales. Aquí hablamos de redes de telecomunicaciones y eso está bien definido en la ley, y por supuesto en el reglamento. Usted tiene toda la razón. Ninguna norma, de jerarquía inferior puede contravenir una norma de jerarquía superior. Y creo que esto no es el caso del reglamento que se emitió en el transcurso de la semana pasada. Uh-huh. En realidad, lo que ocurre, el reglamento ampliado algunos de los temas, con un poco más de detalle, como tiene que hacer cualquier reglamento, pero en general, para darle un poco un contexto de lo que la nueva ley significa, creo que la ley, el mayor mérito que tiene este documento es que, y esto más allá de las visiones filosóficas de cómo organizar el sector telecomunicaciones, lo que estamos hablando aquí es de una ley que, en primer lugar, está tratando de empujar el desarrollo tecnológico. Habla de convergencia de redes, convergencia de servicios. Recordemos que la anterior ley solo regulaba servicios, y esa es una diferencia fundamental que existe con esta regulación que estamos planteando en esta ley. En segundo lugar, esta ley... ¿Y ese acople normativo nos va a beneficiar o más bien nos puede colisionar en muchos casos en el buen entender
o en las necesidades propiamente de la actividad de las telecomunicaciones? Yo creo que más bien la idea es dinamizar la regulación de telecomunicaciones, el propender a que los servicios lleguen más rápido al ciudadano. Y le voy a dar un ejemplo muy rápido de qué pasa con una regulación por servicios, ¿no? En el servicio usted tiene que regular un servicio específico. Entonces, por ejemplo, la telefonía móvil, entonces estaba regulada como telefonía móvil, usted solo podía hacer voz. Cuando llegó los datos de la telefonía móvil, se empezó buscando esquemas de cómo permitir, por ejemplo, el servicio de SMS, en primer lugar. Y empezaron a usar otras figuras que habían, digamos, en la ley regulatorias, como servicios de valor agregado, servicios complementarios, y se empieza a parchar todo, sí, para tratar de que el operador pueda ir o que la regulación vaya al paso de la tecnología. Cuando hablamos de regulación por redes, en realidad lo que estamos haciendo es que hoy día una red, por ejemplo la Internet es capaz de hacer voz, datos, video, todo al mismo tiempo. Todo. Sí, entonces si usted empieza a regular simplemente por un servicio específico, lo que va a hacer es limitar la cantidad de servicios que pueden llegar al usuario. Lo que ocurrió efectivamente con la regulación anterior es que algunos servicios que pudieron haber llegado, nunca llegaron. Sí, ejemplo, los servicios de PTT llegaron al país, llegaron tarde. Sí, hoy con los servicios que existen sobre Internet, y que son en realidad aplicaciones de Internet, muchos de esos servicios han muerto, han dejado de tener sentido, ¿no? Ya no creo que hay muchas personas que usen pager, ¿no? El beeper, sí, que son servicios que van muriendo en el tiempo porque son reemplazados por otros que son más eficientes. Entonces, en todo caso, esta ley adicionalmente, y creo que como un tema muy importante, establece un marco jurídico claro y establece derechos y obligaciones para los usuarios, derechos y obligaciones para los prestadores de servicio, sí, y establece también un esquema sancionatorio muy claro para los prestadores de servicio, y eso está claramente establecido en la ley. Entonces, en esto ya creo que vale un poco entrar también en el tema que usted mencionaba hace un momento, y se dice que el reglamento está yendo, digamos, encima del ámbito que tiene la ley. Sí, la pregunta es cómo puede ir el reglamento encima del ámbito de la ley cuando en el artículo 2 de la LOT, y creo que vale la pena leer el artículo en toda la extensión de la palabra, nos dice, ¿no? La presente ley se aplicará a todas las actividades de establecimiento, instalación y explotación de redes, uso y explotación del espectro radioeléctrico, servicios de telecomunicaciones y a todas aquellas personas naturales o jurídicas que realicen tales actividades a fin de garantizar el cumplimiento de los derechos y deberes de los prestadores de servicios y usuarios. Sí, y por eso esta ley establece un capítulo entero, de hecho creo que fue mencionado ayer, el artículo es del artículo 22, donde se establecen derechos de los usuarios, sí, se establecen obligaciones de los usuarios, y todo esto está de manera clara estipulada en el ¿Por qué el reglamento incluye normas, normas reglamentarias, pero dedicadas exclusivamente al régimen sancionatorio? Entonces, este es el reglamento que parece acoger necesidades del gobierno, pero desde el ámbito político. Y entonces los pensadores en la libertad de expresión, los medios de comunicación y los actores, especialmente de redes sociales, que estaban convirtiendo a estas redes, al igual que como ha ocurrido universalmente en mecanismos de opinión, de opinión y de denuncia y de ataque y de cosas que muchas veces nos han llamado la atención. Entonces descubrieron una fuente de transmisión de pensamientos ciudadanos que unos aplauden, la mayoría, y otros dicen esto había que limitar. Entonces, el autor de esta sorpresa que dibujaba sorpresa, dibujaba indignación incluso, aquí lo vimos, y supo manifestar que este era un serio revés para las redes y otros elementos que pasamos a escuchar este mismo instante. Se expide la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. Pero esa ley, ¿qué decía en su parte pertinente para que nos vayamos ubicando en el tema? La Ley Orgánica de Telecomunicaciones en el artículo 2 habla del ámbito de la ley, es decir, a quienes cubre, a quienes aplica esa ley.
La presente ley se aplicará a todas las actividades de establecimiento, instalación y explotación de redes, uso y explotación del espectro radioeléctrico, servicio de telecomunicaciones y todas aquellas personas naturales o jurídicas que realicen tales actividades a fin de garantizar el cumplimiento de los derechos y deberes de los prestadores de servicios y usuarios. Es decir, es una ley que aplica a todos los que están en el mundo de las telecomunicaciones, sea en la radio, en la televisión, en las telecomunicaciones, en los servicios de valor agregado, por ejemplo, que son la provisión de Internet. Es decir, la ley aplica, ese es el ámbito de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. El reglamento repite lo mismo, dice, artículo 2, ámbito, y dice, la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, la que acabo de leer hace un momento, que fue aprobada en febrero, y el presente reglamento son de aplicación obligatoria en todo el territorio nacional para las personas naturales y jurídicas que realizan, 1, las actividades que describí hace un momento. ¿Qué le añaden en el reglamento? 2, también es aplicable, dice el reglamento, a los usuarios del régimen general de telecomunicaciones, b, las personas naturales y jurídicas no poseedoras de títulos habilitantes que pudieran incurrir en las infracciones tipificadas en la ley. Entonces, súbitamente, a través de un reglamento, de manera inconstitucional, Gonzalo, el presidente incluye en la aplicación de la ley, tanto la ley como el reglamento, a los usuarios del régimen general de telecomunicaciones. Significa a todos los usuarios que usan, que se benefician de los servicios de telecomunicaciones, que son ¿cuáles? Telefonía móvil, telefonía fija, servicios de Internet. ¿A través de qué accedemos a las redes y a los contenidos? A través de Internet. No hay duda alguna. Y esto es lo que hay que esclarecerlo. Ministro, ¿usted concuerda con esto o el doctor Solínez está, no inventando, pero está haciendo una especie de, resaltando, digamos, circunstancias que pierden o hacen que pierda el reglamento la garantía de complementar a la ley orgánica o algo por el estilo? ¿Cómo ve usted este reclamo que formula el señor abogado quiteño? Mire, creo que aquí hay una interpretación más bien de orden política, más que de orden estrictamente técnica. Porque sería política. Mire, porque estamos, digamos, aquí lo que nos lleva a concluir esto es que de alguna manera queremos limitar la actividad en redes sociales, que el objetivo de la ley es efectivamente limitar el despliegue o el uso de las redes sociales, cuando más bien lo que hemos hecho es todo lo contrario, ¿no? Y le voy a dar cifras de por qué digo eso. Sí, pero simplemente para entrar, y creo que también hay que entender la ley en su contexto general, y ese es un tema de fondo que lo saben los abogados, le digo, pese a que en todo caso, en este caso yo soy ingeniero, pero creo que la ley se entiende en el contexto, tiene que leerse completa. Nosotros, en el artículo 2, en ámbito, ya lo leí de nuevo yo, tampoco leyó el doctor Solínez, que al final del artículo 2 dice que no corresponde al objeto y ámbito de esta ley la regulación de contenidos. Es clarísimo en esta ley que el ámbito de esta ley está o deja por fuera todo el tema de regulación de contenidos, y está explícito en la ley. Y esto está en el artículo 2, sí, en el artículo 2 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. Tal vez nos ayudan. El artículo 2 sería bueno leerlo. No tengo yo la ley orgánica a este momento en mis manos. Pero continuemos, señor ministro, continuemos hasta que... cuánto le agradezco. Yo le devuelvo esto. Sí, en el artículo 2. ¿No? Artículo 2, atención. Párrafo. Las redes e infraestructura usadas para la prestación de servicios de radiodifusión. El siguiente párrafo. El siguiente párrafo. Ya. No corresponde al objeto y ámbito de esta ley la regulación de contenidos. Con esto, que el reglamento, que dejen claro. Mire, y el tema es clarísimo, y aquí tenemos que entrar también en una definición técnica. Las redes sociales son aplicaciones que corren sobre las redes de telecomunicaciones. Hay que entender esto de manera clara, ¿no es cierto? Es decir, las redes sociales son aplicaciones que corren en realidad sobre el Internet, igual que corre el WhatsApp, sí, igual que corre el correo electrónico, igual que corre los servicios de navegación web, o corre el Netflix o el YouTube, sí, son servicios que corren encima del Internet. Nosotros no regulamos, sí, y de hecho la ley habla claramente contenidos del Internet. Y de hecho hemos dejado ese tema, de hecho el principio que nosotros hemos manejado en esta ley es el principio de neutralidad tecnológica, es decir, que no se regule el contenido en Internet. Sí, entonces el tema aquí es que, claro, lo que todo ciudadano tiene que tener claro
es que la red social es simplemente, digamos, una forma de comunicación. Y si usted usa la red social, que finalmente es un medio de comunicación, para insultarle a alguien o para cometer un delito, le van a perseguir por ese delito. Es decir, si usted va por el Twitter... Allá nos ponemos a pensar en el código, seguramente en el código penal. Claro, esos son temas que salen del ámbito de telecomunicaciones. Y yo le digo, por principio, si usted tiene una persona y una persona al frente y usted es capaz de decirle algo cara a cara, pues lo mismo debería poderle decir por el Twitter, ¿no? Pero el problema es escudarse en la telecomunicación para decir cualquier cosa y pensar que por eso está exento de responsabilidades en otro tipo de ordenamientos jurídicos. Entonces claramente, Gonzalo, la ley de telecomunicaciones se excluye de manera explícita de la regulación de contenidos. Y solamente que le quiero mostrar que este es un avance. Yo lo que quería es leerle a la audiencia el ámbito. Por supuesto. Absolutamente. El ámbito dice, artículo 2, ámbito. La presente ley se aplicará a todas las actividades de establecimiento, instalación y explotación de redes, uso y explotación del espectro radioeléctrico, servicios de telecomunicaciones y a todas aquellas personas naturales o jurídicas que realicen tales actividades, a fin de garantizar el cumplimiento de los derechos y deberes de los prestadores de servicios y usuarios. Las redes e infraestructura usadas para la prestación de servicios de radiodifusión sonora y televisiva, esto es en nuestro caso, y las redes de infraestructura de los sistemas de audio, de video, por suscripción. Esta parte hay que aclarar. Televisión pagada, ¿no? Están sometidas a lo establecido en la presente ley, pero las que son pagadas. O sea, los sistemas de audio y video por suscripción, que quiere decir, en otras palabras, que tiene que ser, pagadas. No corresponde al objeto y ámbito de esta ley la regulación de contenidos. Esto es lo más importante, ¿no es cierto? No corresponde al objeto y ámbito de esta ley, artículo 2 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. Deja establecido la final del capítulo ámbito. Esto que dice, no corresponde al objeto y ámbito de esta ley la regulación de contenidos. ¿Dónde aflora la preocupación sobre las limitaciones a las redes sociales? Porque eso es lo que denunció el señor doctor Juan Carlos Solines. A ver si podríamos... Sí, a ver, vamos nuevamente con esto. Los títulos habilitantes ya existían. Lo que se está haciendo es explicando para qué servicios son los títulos habilitantes. O sea, curiosamente, Gonzalo, a propósito de su pregunta, la Arcotel, que es el órgano regulador, sí, el actual órgano regulador de las telecomunicaciones, inició el tratamiento de estos reglamentos, tanto de otorgamiento de títulos habilitantes como el de servicios de telecomunicaciones, antes de que se expida este reglamento que acaba de expedir el presidente el 28 de diciembre. Cosa que es un absurdo, porque el reglamento que expide el 28 de diciembre el presidente es el reglamento general a la ley, es decir, donde se establecen todos los parámetros generales para todos los servicios de telecomunicaciones. Mal hacía el gobierno y la Arcotel en tratar de expedir desde hace un par de meses, inclusive ya hubo audiencias públicas en las que yo participé, convocar a audiencias públicas para unos reglamentos secundarios como el de otorgamiento de títulos habilitantes, que eran antes de que existe el reglamento general. Eso digamos que es un error de legislación. Exa FM. El doctor Solines se refirió, señor ministro, a lo que se denomina neutralidad de la red. Y aquí están sus palabras. En estos mismos micrófonos denunciamos que la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, en temas de restricción y vulneración de derechos, por ejemplo, usted es libre de acceder por Internet, Gonzalo, y todos los ciudadanos son libres de acceder a cualquier aplicación, a cualquier contenido, a cualquier información que fluya sobre Internet. La ley y la regulación no puede sesgar ni decir estas aplicaciones sí se pueden utilizar, estas no. Estos contenidos se pueden acceder, estos no. No, eso precisamente es el principio de neutralidad de la red, un principio fundamental en el siglo XXI y fundamental para los ciudadanos. Es un derecho prácticamente esencial de nueva generación, el que se respete la neutralidad de la red.
Exa FM. Vamos al primero, que quede sobre firme para conocimiento de la ciudadanía lo expresado por el doctor Solínez, y entonces el señor ministro entre en réplica a eso, y más que todo, en una réplica aclaratoria, porque no tiene razón de ser lo que ha mencionado justamente en esta parte que reprisamos. Se expide la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. Pero esa ley, ¿qué decía en su parte pertinente para que nos vayamos ubicando en el tema? La Ley Orgánica de Telecomunicaciones, en el artículo 2, habla del ámbito de la ley. Es decir, a quienes cubre, a quienes aplica esa ley. La presente ley se aplicará a todas las actividades de establecimiento, instalación y explotación de redes, uso y explotación del espectro radioeléctrico, servicio de telecomunicaciones y todas aquellas personas naturales o jurídicas que realicen tales actividades a fin de garantizar el cumplimiento de los derechos y deberes de los prestadores de servicios y usuarios. Es decir, es una ley que aplica a todos los que están en el mundo de las telecomunicaciones, sea en la radio, en la televisión, en las telecomunicaciones, en los servicios de valor agregado, por ejemplo, que son la provisión de Internet. Es decir, la ley aplica, ese es el ámbito de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. El reglamento repite lo mismo, dice, artículo 2, ámbito, y dice, la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, la que acabo de leer hace un momento, que fue aprobada en febrero, y el presente reglamento son de aplicación obligatoria en todo el territorio nacional para las personas naturales y jurídicas que realizan, 1, las actividades que describí hace un momento, que le añaden en el reglamento. 2, también es aplicable, dice el reglamento, a los usuarios del régimen general de telecomunicaciones, b, las personas naturales y jurídicas no poseedoras de títulos habilitantes que pudieran incurrir en las infracciones tipificadas en la ley. Entonces, súbitamente, a través de un reglamento, de manera inconstitucional, Gonzalo, el presidente incluye en la aplicación de la ley, tanto la ley como el reglamento, a los usuarios del régimen general de telecomunicaciones. Significa a todos los usuarios que usan, que se benefician de los servicios de telecomunicaciones, que son ¿cuáles? Telefonía móvil, telefonía fija, servicios de Internet. ¿A través de qué accedemos a las redes y a los contenidos? A través de Internet. No hay duda alguna. Exa FM. El tema es perdone, señor ministro, esta interpretación del periodista. Lo más sensible que llegó desde el conocimiento e intervención del doctor Solínez fue lo de las redes sociales y sus contenidos. No, por más que lo buscamos, hemos hecho un ejercicio pleno esta víspera y este mismo instante. Me da la impresión de que se salta este párrafo el señor doctor Solínez, donde menciona la ley, no el reglamento. La ley dice, no corresponde al objeto y ámbito de esta ley, por eso lo dice de esta ley, la regulación de contenidos. Con eso, digamos, frente a la denuncia del doctor Solínez, ¿qué queda abolido? ¿Qué interpretación de parte de nuestro invitado de días anteriores, del doctor Solínez? ¿Qué queda esclarecido, señor ministro? Bueno, queda claro que la ley establece de manera taxativa, ¿sí?, que los contenidos no son regulados por esta ley, de manera muy clara, está en el artículo 2 del ámbito. También queda claro que parte del ámbito también son los usuarios, ¿no? Bueno, hablamos de los derechos y deberes de los prestadores de servicios y usuarios. Y si existe un artículo, como le comentaba, una de las bondades de esta ley, es precisamente un capítulo que habla de los derechos de los usuarios. Entonces, ¿cómo no va a ser parte del ámbito de la ley? Sí, los usuarios, sí, hay un capítulo entero que habla de los derechos de los usuarios. Lo único que lo destacable en los derechos del usuario refiere... Y son temas interesantes. Por ejemplo, en el tema de los derechos de los usuarios tenemos provisión del redondeo tarifario, recibir compensación o reintegro por servicios no recibidos o llamadas deficientes o servicios deficientes, disponer gratuitamente de servicios para llamadas de emergencia. Es decir, estos son derechos de los usuarios. Asimismo, existen obligaciones de los usuarios, como pagar por los servicios recibidos, no causar interferencias perjudiciales. Es decir, hay en las telecomunicaciones, digamos, las telecomunicaciones no funcionan si usted no considere el lado del usuario. Sería ilógico que tengamos una ley de telecomunicaciones que no considere el lado del usuario. Si la ley no lo permite en el caso de los elementos sancionatorios del reglamento, que es el amparo argumental que tiene el señor doctor Solínez,
puede que diga lo que quiera o deje abierta la posibilidad de un efecto sancionatorio el reglamento, la ley no le permite. La ley no le permite. Pero eso recuerdo que eso es lo que más insistía el doctor Solínez, pero no leyó este párrafo. Sí, la ley es no leyó micrófonos, sí, inclusive. La ley no digo que de adrede, pero no corresponde al objeto y ámbito de esta ley. Mire, la regulación. Mire, Gonzalo, solamente para ver cómo hemos progresado en esto, le quiero leer lo que decía la anterior ley de comunicación, la ley de telecomunicaciones que teníamos del año 92, donde sí queda un espacio de ambigüedad muy grande. El artículo 11 de la antigua ley de telecomunicaciones se llama uso prohibido y dice: es prohibido usar los medios de telecomunicación contra la seguridad del Estado, el orden público, la moral y las buenas costumbres. La contravención de esta disposición será sancionada de conformidad con el Código Penal y más leyes pertinentes. Este artículo 11 no le va a encontrar en la nueva ley. Sí, entonces, realmente en el tema de la ley de telecomunicaciones es muy claro. Está regulando las telecomunicaciones. Podría ser cualquier cosa. Claro. Sí, entonces esa parte, no sé por qué antes no salieron, digamos, las personas. ¿Cuál es el efecto sancionatorio para que los que insultan? Ahora, esto es subjetivo en redes sociales. Ya es otra cosa. Pero ¿puedo preguntarle la opinión al señor ministro? Claro, mire, el tema aquí es clarísimo. Es decir, si usted tiene una persona frente a frente y le va a insultar, el resultado va a ser exactamente el mismo que si lo hace a través de las redes sociales. Es decir, el efecto, si usted denigra a una persona, existen leyes en las cuales no importa el medio. Es decir, si usted denigró a una persona, le insultó a una persona, ¿sí? Esa persona tiene, digamos, de acuerdo a la ley, tiene derechos de reclamar su buen nombre, ¿no? ¿Sí? Y no está diciendo la ley si le denigran cara a cara o le denigran por redes sociales o le denigran por algún otro medio. Entonces hay que entender, y aquí muchas veces lo que yo creo que hay que tener como un principio básico es que si usted a una persona es incapaz de decirle algo cara a cara, no se lo diga por las redes sociales, ¿sí? Porque se está escudando en la distancia para decirle una cosa a otra persona. Entonces es un principio que yo creo fundamental que hay que tener cuando uno, digamos, de comportamiento en redes sociales. Si el agravio es dicho en ausencia, es mucho más grave. Así es. Sí, he oído esto de los penalistas. Y esto no tiene nada que ver con telecomunicaciones, ¿no? Eso es el tema que tengo que dejar claro. Este es un tema que tiene otra connotación. Sí, en todo caso, el señor Juan Carlos Solínez, no sé, ministro, es su espacio. Yo tengo que respetar, pero también tengo que dar a conocer, no sé si en abono a una comprensión adecuada de los puntos de vista que los veo aparentemente coincidentes. Pero, doctor Solínez, el señor ministro es muy gentil, me acaba de mencionar que usted tiene la palabra, tenga la bondad de ser lo más puntual, Juan Carlos, porque el espacio es del señor ministro. Muchas gracias, Gonzalo. Un saludo al ministro, a quien yo tengo aprecio personal, lo conozco desde antes de que esté en este gobierno, y lo considero un buen técnico. Lamentablemente el ministro no es abogado, y como muchos otros técnicos en el gobierno, muchas veces lamentablemente son confundidos desde el cerebro que opera todas estas acciones maquiavélicas que está en la presidencia de la República. El ministro efectivamente está confundido cuando no se da cuenta de que el ámbito de la ley de telecomunicaciones no incluye a los usuarios, aunque tenga capítulos que determinen derechos, no incluye a los usuarios, así de tajante lo digo. Y jamás he dicho, porque usted, Gonzalo, acaba de decir que yo he omitido leer la parte del artículo 2 que dice que la ley no regulará contenidos. Sí. No he omitido, yo no he denunciado que se pretenda regular contenidos. Lo que he denunciado es que se está dejando o se está creando el espacio legal de manera inconstitucional. Se está creando un reglamento para poder interferir, bloquear, restringir justamente el acceso a tecnologías, aplicaciones y demás contenidos que pueda haber en el Internet. Eso no significa regular contenidos. Eso significa que la autoridad competente, que es del Arcotel, entidad que la dirige o que la preside el ministro de Telecomunicaciones, puede, de acuerdo a lo que resta el propio artículo 22 de la ley, numeral 18,
22 numeral 18 de la ley orgánica. De la ley orgánica, dice que eso es derecho del usuario a acceder a cualquier aplicación o servicio permitido disponible en la red de Internet. Los prestadores no podrán limitar, bloquear, interferir, discriminar, entorpecer ni restringir el derecho de sus usuarios o abonados de utilizar, enviar, recibir o ofrecer cualquier contenido, aplicación, desarrollo o servicio legal a través de Internet o en general de sus redes u otras tecnologías. Pero este numeral establece dos excepciones. Cuando el propio usuario solicite que se bloquee o se restrinja alguna aplicación o algún contenido, o dice por disposición de autoridad competente. ¿Quién es la autoridad competente que podría disponer la restricción, el bloqueo, la interferencia del acceso del usuario a través de las redes de Internet o de telecomunicaciones? Es del Arcotel, entidad que dirige el ministro. Es decir, ¿qué estamos aquí? Estamos en un caso en donde el reglamento le hace sujeto al usuario de la ley de manera inconstitucional porque la ley no está, y la autoridad competente, que es de Arcotel, autoridad que está controlada por el Ejecutivo, puede determinar cuándo puede restringir esos derechos. Gonzalo, termino diciendo que la única obligación que tiene un usuario del régimen general de telecomunicaciones es pagar por los servicios. Es decir, pagar por el servicio de Internet, pagar por el servicio de telefonía. Todo lo demás, como bien lo ha dicho el ministro, si es que es una ilegalidad o un delito, está sancionado y establecido en el COIP, en el Código Integral Penal. Y si es que es un tema de consumidor, de los derechos que tiene como consumidor, está en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. Es decir, la única obligación que tiene un usuario del régimen de telecomunicaciones es pagar por sus servicios. Sin embargo, aquí se lo hace sujeto de obligaciones y sanciones, e incluso de que puedan restringirle o inclusive eliminar. El día de mañana Gonzalo Rosero está tuiteando cosas que desestabilizan o desinforman, y como ahora la información es un servicio público, entonces el Arcotel le dice al proveedor de Internet: suspende esa cuenta o bloquee el acceso a Internet de Gonzalo Rosero. Y tan dramático es esto, Gonzalo, que en el artículo 57 de este reglamento inconstitucional se establece en el penúltimo párrafo la Arcotel, dirigida por el ministro de Estado, en cualquier momento podrá establecer nuevas obligaciones de los abonados, clientes y usuarios de los servicios de telecomunicaciones, incluidos los de radiodifusión por suscripción, para lo cual emitirá las regulaciones necesarias para el efecto. Es decir, un cheque en blanco para que le regulen a mí como usuario desde el Arcotel, un órgano administrativo, cómo puedo usar yo las redes de telecomunicaciones, incluida el Internet e incluida las redes sociales. ¿Qué dice el señor ministro? Antes yo quería manifestarle, doctor Solines, que en efecto la parte que yo revisé de la ley, este párrafo, en el artículo 2 del capítulo ámbito, dice: no corresponde al objeto y ámbito de esta ley la regulación de contenidos. Usted no lo mencionó y por eso yo resalté esto, que me parece tiene un valor sustantivo, en cuanto a que la ley, lo que diga el reglamento o deje con posibilidades de que alguien se someta al reglamento, la gente tiene la garantía de responder: no puede usted regular mis contenidos, porque la ley se lo permite. Yo entendí así y por eso lo referí. No obstante, tenga la bondad, doctor Solines. Ayer escuché estupefacto en una nota de Teleamazonas cómo la asambleísta Alexandra Ocles se refería a lo mismo. Decía: la ley dice en el artículo 2 que no regula contenidos. Los contenidos son regulados por la ley de comunicación. Error. La ley de comunicación regula contenidos para radio, televisión y para medios impresos. No regula contenidos. Recordará que evitamos que se incluyan plataformas tecnológicas, como fue la pretensión del gobierno. Así que se evitó que se regule contenidos de Internet. Está clarísimo, así que está equivocada la asambleísta cuando dice que la ley de comunicación regula los contenidos de Internet. No, ni la ley de comunicación ni la ley de telecomunicaciones regula los contenidos de Internet. Ni el reglamento. Ni el reglamento. A lo que me refiero es que al incluir a los usuarios y al decir que a los usuarios se les puede restringir el acceso a aplicaciones, a contenidos, cuando la autoridad competente así lo decida,
no es una regulación de contenidos, es una interferencia o una restricción del derecho suyo, mío y del propio ministro a usar cualquier dispositivo, cualquier aplicación o acceder a cualquier contenido que tiene derecho, y que lo acabo de leer en el numeral 18 del artículo 22 de la ley. Es decir, no es que se regulen contenidos, sino que se abre la posibilidad para que el Estado restrinja mi acceso a aplicaciones o a contenidos. Otra cosa. Esto es otra cosa. Veamos qué dice doctor Solínez. Manténgase en la línea. Señor ministro, si es tan amable, el tiempo que usted quiera utilizarlo para esclarecer este capítulo. Gracias, Gonzalo. Un saludo a Juan Carlos. Creo que efectivamente sí soy ingeniero, pero entiendo un poco el ordenamiento jurídico. Sí, ya llevo algunos años también en el tema de telecomunicaciones. Las telecomunicaciones en todo el mundo son una actividad muy regulada. Muy regulada. Sí, y por eso nos toca también a los ingenieros aprender un poco de leyes. Bastante, y de regulación de telecomunicaciones. Claro. En todo caso, creo que en primer lugar queda claro, en la ley se incluye precisamente un capítulo entero de derechos y obligaciones de los usuarios. No es una obligación como dice Juan Carlos, ¿no? Es decir, aquí tenemos 8 obligaciones que están muy bien tipificadas en la ley. Habla de cumplir con los términos del contrato de prestación de servicios, adoptar las medidas sugeridas por el prestador de servicios, pagar por los servicios, cumplir con obligaciones de empadronamiento, registro de identidad, no realizar alteraciones a los equipos, no utilizar servicios contratados para realizar fraude o perjuicios. Es decir, hay una serie de obligaciones. Igualmente hay derechos que son también, como le comentaba hace un momento, derechos que le asisten al usuario, inviolabilidad del contenido de sus comunicaciones con excepciones previstas en la ley, a acoger con libertad al prestador de servicio el plan de servicio que quiera, a disponer, recibir los servicios de telecomunicaciones contratados de forma continua, regular y eficiente, a la privacidad, protección de sus datos personales, a obtener información precisa, gratuita y no engañosa sobre las características de servicio de sus tarifas. Y aquí tenemos 24 derechos de los usuarios. Yeah. Entonces, el tema es hay fácil derechos, de pero hay vulnerabilidades, hay derechos, cumplimiento. Hay derechos y hay obligaciones. Claro, pero digo, para terminar con el doctor Solínez, ¿hay de alguna manera, doctor Solínez, vulnerabilidades en los derechos y en las garantías que hace bien el señor ministro de darle a conocer a la ciudadanía y de reafirmar que esos están y quedarían vigentes? No obstante, la entrada en vigencia, valga la redundancia, del reglamento de la ley, porque la ley contempla garantías como las que acaba de mencionar, tanto la ley como el reglamento, como los que acaba de mencionar el señor ministro Espín. ¿Usted qué dice? Lo que digo, Gonzalo y Augusto, es que estas son las trampas de las que les hacen caer inclusive a los propios funcionarios de gobierno como al ministro, al introducir artículos que aparentemente le dan derechos a los usuarios y aparentemente establecen obligaciones, pero que no tienen razón de ser para estar en la ley. Es decir, los derechos que acaba de mencionar Augusto, que supuestamente se le conceden a los usuarios, son derechos que se establecen en los contratos que uno suscribe. Es decir, basta con que se obligue a través de regulación a los proveedores de los servicios a que respeten eso, y no es necesario ni siquiera incluir en la ley. Pero bueno, los incluyeron en la ley. Pero eso no tiene nada que ver con que el regulador de telecomunicaciones que administra el espectro radioeléctrico se ponga a regular o establecer obligaciones o incluso a sancionar a los usuarios. Porque los usuarios, insisto, la única obligación que tienen es la de pagar. Si es que el servicio es de mala calidad, el regulador debe intervenir frente al proveedor del servicio. Uh-huh. Si es que no se cumplen con los estándares de calidad, el regulador interviene. Si es que se estafa o se pone letra muy pequeña en los contratos para perjudicar al usuario, la ley orgánica de defensa del consumidor. Ok, los ejemplos abundan. Señor ministro. Mire, creo que el otro tema, y me refiero al último punto que menciona en esto Juan Carlos, y dice que la autoridad competente podrá ordenar que se impida un servicio, ¿no? Entonces aquí le voy a hablar primero desde la perspectiva de lo que
de lo que dice el ordenamiento jurídico, que creo que es claro. Sí, usted tiene constitucionalmente, me parece que es el artículo 226 de la Constitución, que dice claramente que las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúan en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución. La pregunta es, ¿dónde está, dentro de lo que se define en la ley o en el reglamento, sí, un derecho o una potestad del ministro o de la Arcotel en el ámbito de la ley que le permita actuar sobre temas de contenido? No existe ni una sola. Es decir, aquí cuando hablamos de autoridad competente, hablamos de quien pueda ordenar eso. Puede ordenar eso de acuerdo a lo que tiene establecido, sí, como dice claramente la Constitución, en sus competencias y facultades que están establecidas de manera taxativa en la ley. Y podemos ir a la ley, sí, dice Constitución y ley, podemos ir a la ley, y en la ley donde dice, sí, que el ministro de Telecomunicaciones puede ordenar que se corten el Twitter suyo o las redes sociales suyas. Ese es un primer punto. En segundo lugar, en ningún lugar de la ley se habla de redes, sí, sociales, se habla de redes de telecomunicaciones. Es más, existe una definición muy clara sobre este tema de qué es una red de telecomunicaciones, y dice, se entiende por red de telecomunicaciones de los sistemas y demás recursos que permiten la transmisión, emisión y recepción de voz, video, datos o cualquier tipo de señales mediante medios físicos o inalámbricos, con independencia del contenido o información cursada. Con independencia del contenido e información cursada. Lo que nosotros hacemos en este momento es una red. Estamos transmitiendo con sonorización en AM, en FM, y también con televisión digital. Usamos una red, y en realidad estamos hablando aquí de los medios que permiten las telecomunicaciones, que es lo que nosotros regulamos. Y voy a hacer otra vez muy claro, dice independencia del contenido o información cursada, ¿ya? En el caso de las redes sociales son aplicativos de Internet. Y ahora le hablo de la perspectiva ya de ingeniero, ¿no? De la parte técnica. Yeah. Quisiera que me diga cómo le corta a alguien la cuenta del Twitter. Si la cuenta del Twitter usted no la tiene control local. Es decir, Twitter tiene políticas de uso. Y si alguien viola las políticas de uso, un tercero puede demandar esa violación de políticas de uso, y de acuerdo a las políticas de uso establecidas por esa empresa, entonces le pueden cerrar la cuenta. Yeah. Pero no es que el Estado como tal puede ordenar en la que cierren una televisión cuenta u digital, otra. señor ministro, ¿ustedes qué ámbito o qué intervención tienen garantizada en esto que estoy indicándole, que lo tenemos en vigencia? Mire, el corto tiempo. El tema que ustedes están haciendo streaming sobre Internet. En todo el mundo. Sí, existen medios de comunicación en el Ecuador, sí, y hay algunos medios que no utilizan frecuencias, que hacen su transmisión enteramente por Internet. Así es. Y no tienen ninguna regulación, sí, que no sea la que establece la ley de comunicación. En ese caso, ellos no tienen una frecuencia, por lo tanto, no pagan por frecuencias, sí, no entran dentro del ámbito de la ley de telecomunicaciones como tal, porque son usuarios de una conectividad. Eso queda vigente. Y eso está clarísimo, y eso está claro, le digo, aquí y en el reglamento. Yo creo que lo único que hace el ámbito es quizás expander un poco más en lo que dice la ley, y dice efectivamente que es aplicable a los usuarios del régimen general de telecomunicaciones. ¿Por qué? Porque tienen derechos y obligaciones, pues. Por eso es aplicable por eso también están en el ámbito de la ley y en el ámbito del reglamento. Dice, las personas naturales y jurídicas no poseedoras de títulos habilitantes que pueden incurrir en las difracciones tipificadas en la ley. Sí, es decir, un tercero, sí, que coge, por ejemplo, y empieza a usar una frecuencia pirata. Efectivamente no tiene título habilitante, pero está usando recursos del Estado y está usando telecomunicaciones de manera ilegal. Como le decía, esta es una actividad altamente regulada en el mundo. No tiene nada que ver con la televisión que usa el Internet. No tiene nada que ver. Y de hecho, para recalcarle un poco ese tema, en el artículo 4, que dice principios, hay el principio de neutralidad de red, que
es algo que mencionaba hace un momento Juan Carlos. Dice: principio de la administración, regulación, control y gestión de los sectores estratégicos de telecomunicaciones y espectro se realizará de conformidad con los principios de sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y eficiencia. La provisión de servicios públicos de telecomunicaciones responderá a los principios constitucionales de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad y calidad, así como principios de solidaridad, no discriminación, privacidad, acceso universal, transparencia, objetividad, proporcionalidad, uso prioritario para impulsar y fomentar la sociedad de la información y el conocimiento, innovación, precios y tarifas equitativos orientados a costos, uso eficiente de infraestructura y recursos escasos, neutralidad tecnológica, neutralidad de red y convergencia. Es decir, todos los conceptos están dentro de los principios que establece esta ley. Creo que aparte de eso, desde la perspectiva ya de lo que hemos hecho como gobierno, sería ilógico que pongamos en una ley, sí, restricciones al Internet, cuando lo único que hemos hecho en este periodo es promover precisamente el despliegue de Internet en el país. Y para darle cifras, en el año 2006 había 3.500 kilómetros de fibra óptica, hoy tenemos 45.000 kilómetros. Teníamos un cable que llegaba al país, un cable submarino, hoy tenemos 3 cables, tenemos más de 200 veces en capacidad instalada internacional, en capacidad de Internet. Tenemos 782 infocentros, hemos democratizado de manera clara y transparente el acceso a las TIC. De hecho, en los infocentros enseñamos a nuestra gente a usar el Facebook, a usar las redes sociales, a usar el Twitter, ¿sí? Y no es que estamos preguntando o pidiéndole un carnet para que utilice o no utilice un infocentro. Ustedes pueden ir y comprobar eso, ¿no? Ni qué contenido va a transmitir, ni cosa por no, es decir, son centros de uso libre, y creo que pero ustedes tienen en el ámbito, en el capítulo ámbito, en el artículo 2, en el párrafo número 2, dice: las redes e infraestructura usadas para la prestación de servicios de radiodifusión sonora y televisiva y las redes e infraestructura del sistema de audio y video por suscripción, están sometidas a lo establecido en la presente ley. Para que no nos quede ningún resquicio de duda, ¿puede explicarnos a qué refiere este párrafo? Esto se refiere precisamente a todo lo que es radiodifusión, ¿no? Radiodifusión, en este caso de audio y video, es decir, radio y televisión, ¿sí? Y todos los sistemas que son pagados, es decir, cable, sí, sistemas de cables o sistemas de suscripción de televisión por suscripción. En general, pago de frecuencia, pago por ejemplo, TV Cable, ¿no? o DirecTV, estos servicios que se paga por acceder a, digamos, tener contenido especial en la casa. En todo caso, el tema es que todo esto está sometido a la ley, desde la perspectiva de las telecomunicaciones, y por eso la ley es taxativa en hablar de que no corresponde al objeto y ámbito de esta ley la regulación de contenidos. Es más, fíjese lo que le dije hace un momento, ¿no? Acuérdese lo que te decía el artículo 11 de la ley anterior, el uso prohibido, que era cualquier cosa, y ahí sí se podía ordenar desde el CONATEL, y de hecho el CONATEL así lo hizo varias veces, sí, ordenar, digamos, que se cierren ciertos servicios. Solo como un ejemplo, en el año 2003, sí, se resolvió bloquear los números 1900, sí, porque en ese momento había el problema de que había pornografía en los números 1900, y el CONATEL tomó una decisión sobre contenido basado en el artículo 11. Sí, entonces, es eso que le estoy mencionando, es un tema histórico que efectivamente se realizó, ¿no? En todo caso, esta ley es clarísima en que nosotros no tenemos competencia sobre temas de contenido. Como le digo, lo otro que es extremadamente claro es que no podemos hacer algo que no esté escrito como funcionarios públicos. Sí, el momento que incurrimos en ir más allá de lo que la ley nos permite hacer, pues nos vamos presos, pues, o sea, es una falta grave que todos los funcionarios públicos sabemos que no la vamos a cometer. Y eso de manera explícita está, digamos, dicho en la ley. En la ley no hay ningún lugar en donde ni el ministro, sí, ni la Arcotel puedan, digamos, tomar acciones sobre temas de contenido. Ministro Espín, muchísimas gracias por su presencia.